Dios bendiga a cada uno en esta hora. Damos gracias al Señor por la oportunidad de poder exponer su palabra y para ello nosotros vamos a orar en este momento. Démosle gracias al Señor, usted mi hermano, mi hermana, usted amigo, que pueda ver, escuchar este video. Oremos al Señor, démosle gracias al Señor. En esta mañana tenemos un tema que es general para cada una de las personas. No hay escape de ello, pero démosle gracias al Señor y estemos siempre atentos a su palabra porque nos enseña cada vez que quiere enseñarnos. Padre que estás en gloria, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús por la oportunidad de poder compartir tu palabra en estos lugares donde vean, Señor, estas redes sociales, donde tu mano poderosa y bendita llegue, porque eres tú el que toca los corazones. Eres tú el que cambia, eres tú el que transforma, eres tú el que tiene todo el poder, Señor. Que tu mano poderosa y bendita haga la obra que quiera hacer en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora tenemos un tema muy importante, porque debemos saber que todo lo que tiene principio tiene fin, y el tema es la muerte natural, es decir, la muerte que va a suceder a cada uno en todo momento, en cualquier instante, pero cada día, cada instante, las estadísticas dicen que muere un 20% de toda la población. ¿Por qué? Porque la muerte está dada para cada uno de nosotros, porque el que nació va a morir. Entonces, yo quisiera que usted y yo viéramos este tema que es muy importante, la muerte natural. ¿Qué es la muerte natural? La muerte natural es la separación del alma del cuerpo. La separación del alma, es decir, que el alma sale del cuerpo y esa es la muerte. Tenemos un pasaje clave que está en Génesis 35:18 y dice ahí, y aconteció que al salirse del alma, pues murió. Está hablando de Raquel, la esposa de Jacob. Pues aconteció que al salirse del alma, pues murió. Eso lo encuentra usted en Génesis 35:18. Esa es la muerte, que el alma salga del cuerpo. También hay un pasaje en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 21, cuando Elías andaba con la viuda de Sarepta. Dice que su hijo murió y él se inclinó sobre el niño 3 veces, se puso sobre él y dijo: Padre, te ruego que el alma de este niño regrese a él. Es decir, que el alma se le había salido y por eso murió, porque el alma se le salió. Óigame, entonces, la muerte natural que va a suceder a cada uno y a nosotros, los hijos de Dios, si el Señor no viene antes por su iglesia, es que nuestra alma se va a salir de nuestro cuerpo. Ahora, esa muerte tiene muchas características y es necesario que las sepamos, es necesario que las entendamos. Esas características de la muerte no son muy favorables para el hombre. La primera de ellas que podemos ver es que es un sufrimiento con sabor amargo. Oiga, la muerte natural es un sufrimiento con sabor amargo. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 2, verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento. Ahí está el sufrimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase, oiga, la muerte por todos. Ese gustase es el sabor de la muerte y pues nos traslada a 1 Samuel 15:32, cuando Agag fue llevado ante Samuel, el rey de los amonitas o de los amalecitas, viene y dice que dijo: ya pasó la amargura de la muerte. Es decir, que la muerte tiene un sufrimiento con sabor amargo. Y eso es para todos. Eso es para todas las personas. Y vamos a hacer la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo que no es de Dios. Usted sabe que si no es hijo de Dios, es hijo de la otra persona. Entonces, podemos ver que la muerte es un sufrimiento con sabor amargo.
y también es un dolor, es algo que duele, porque el alma va a salir del cuerpo. ¿Y por dónde sale? Por la boca, por la garganta. Por eso es que cuando una persona está en agonía, dice que expiró, dice, hizo esto, la muerte, sacó el alma del cuerpo. Entonces veamos por qué es un dolor. Hechos 2:24, al cual Dios levantó sueltos, hablando de Jesucristo, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto no era imposible que fuera retenido por ella. Hablando de Jesucristo, dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, porque era imposible que fuera retenido por ella, porque Él es poderoso, es Dios, aún de la muerte. ¡Qué precioso conocer esto! Porque sucederá a cada una de las personas, tarde o temprano, a temprana edad, a mediana edad o en la ancianidad. Sucederá que alguien que nació tiene que morir. Y dice también que la muerte es una herida. Esa herida es el dolor. Óigame, dice 1 Samuel 25:38, hablando ahí, dice, y 10 días después, Jehová hirió a Nabal, una persona que era insensata. Su nombre Nabal quiere decir insensato, y murió. Hirió a Nabal y murió. La muerte es una herida, y si es una herida, duele. Si es una herida, lastima. Si es una herida, trae dolor. Y murió, dice, después que el Señor Jehová lo hirió. Óigame, estamos viendo ya 3 características muy importantes que necesitamos saber qué es la muerte natural. Es un sufrimiento con sabor amargo, es un dolor y es una herida. Luego pasa y dice que es un terror. La muerte es un terror. Hablando Saúl, dice, mi corazón está dolido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. ¿Por qué? Porque le tenía terror a la muerte. Eso está en Salmo 55, verso 4. Saúl decía, terrores de muerte han caído sobre mí. ¿Por qué? Porque el hombre tiene miedo a la muerte. Porque la muerte es un terror. Qué tremendo todo lo que la muerte hace en cada uno de los hombres y de las mujeres. Pero también dice otra de las características, que es un principado. Escuche bien, es un principado. Dice Romanos 5:14, no obstante reinó la muerte, oiga, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Fíjese bien, la muerte es un principado cuando pecamos, cuando no obedecemos a Jehová, porque viene y se apodera de nosotros. Pero cuando usted mire, ya le voy a ir despejando la mente, porque cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, esa muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Vamos a llegar ahí a un verso donde se explica que la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, porque Jesucristo venció a la muerte en la cruz del Calvario. Le quitó las llaves, óigame. Y hay un verso donde dice, sórbida es la muerte en victoria, es decir, en la victoria de Jesucristo. Y cuando habla de sórbida dice que es devorada la muerte en la victoria de Jesucristo. Y si nosotros venimos a los pies de Jesucristo, tenemos la victoria de Jesús en nosotros. Es muy importante saberlo, es muy importante saber que ese reconocer a Jesucristo como único y suficiente Salvador nos da la victoria sobre la muerte. Fíjese bien, mi hermano, mi hermana, amigo, usted que está viendo o que va a ver esto, óigame, dice que la muerte tiene muchas características. Es un sufrimiento con sabor amargo, es un dolor, es una herida, es un terror y es un principado. Cuando habla de principado dice que es una cosa de alta alcurnia entre el mal. ¿Por qué? Porque domina a los hombres,
porque lleva a los hombres a quitarles la vida donde ella quiere, cuando el Padre Eterno entrega a las personas. Por eso, muchas veces dice alguien: ¿por qué vino a morir en este lugar si nunca venía aquí? Es que Dios le dio autoridad a la muerte, oígame, y lo llevó ahí porque ahí quería quitarle la vida, y un carro pasó encima de él y ahí se murió. Y ese es un dolor. Ese es un dolor tremendo. Por eso es necesario que atendamos que cada uno de los seres vivos, que tenemos principio, tenemos fin, y que tenemos que morir. Pero la diferencia está entre todo esto de vida o muerte, de creer en Jesucristo. Por eso dice la palabra que nosotros necesitamos, óigame, a cada una de las personas venir y reconocer a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Hay otra característica de la muerte, y esta es muy importante. Óigame, eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15 y verso 55. Por favor, entendamos esto, es muy importante. Aquí nos vamos a detener un poco de tiempo, quizá el tiempo que nos resta, pero óigame, dice 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es un aguijón, y un aguijón lastima, un aguijón golpea, un aguijón pincha como una aguja. Alguien a una aguja le ha pinchado una mano, una pierna. Es un dolor. Esa es la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Óigame, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Leamos el pasaje, es muy importante. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Por favor, veamos ahí. El aguijón de la muerte es el pecado. Ahí está diciendo claramente que entre más pecado tenga el hombre, el aguijón es más grande, es más fuerte. ¿Por qué? Porque el peso del pecado, dice la palabra de Dios, que el pecado con ellos sigue, sus obras siguen con ellos, no las pueden dejar, porque son obras hechas, son pecados hechos. Y dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Óigame, qué tremendo. Y hay personas que no dejan de pecar. Hay personas que toda la vida están pecando, no hacen nada absolutamente bueno. En el adulterio, en la fornicación, en las drogas, en la borrachera, en el cigarro. Ahí están cada día, y eso se va acumulando, y ese aguijón va creciendo, porque dice, porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Qué está diciendo? Que si no hubiera ley, todas esas cosas no serían pecado. Pero como está escrito en la ley, no robarás, no matarás, oígame, no codiciarás, no adulterarás, no fornicarás, entonces es un pecado, porque dice Pablo, yo no conocería, oiga, que el desear a una mujer que no es mía es pecado, si no estuviera escrito que la codicia es pecado. Entonces, es muy importante darnos cuenta de esto. Apocalipsis 14:15 dice que las obras del hombre siempre siguen con ellos. No los dejan. Ahí está. Entonces podemos entender algo muy importante que se encuentra, óigame, en Hechos capítulo 4 y verso 12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solo por el nombre de Jesucristo. Y esto nos lleva a Marcos capítulo 16 y verso 15. Por favor, aquí está centrado esto. Dice Marcos capítulo 16 y verso 15. Id por todo el mundo
y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, ¿creer en qué? Creer en que Cristo vino a la tierra, el Padre lo envió para morir en la cruz del Calvario, óigame, para perdón de nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para limpiarnos de todo pecado. Y si nosotros creemos en ese evangelio, creemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, entonces la muerte ya no tendrá esas características en cada uno de los que crean en el Señor Jesucristo. Esas características son quitadas, porque dice la palabra de Dios que Él perdona nuestros pecados, porque su sangre todavía está vigente. Entonces, ¿cómo podemos quitarnos de esas características de la muerte? Que sea un sufrimiento con dolor amargo, que sea un dolor, que sea una herida, que sea un terror, que sea un principado, que sea una angustia y que sea un aguijón, viniendo a los pies de Jesucristo, creyendo en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por perdonar nuestros pecados. Y entonces se pasa la muerte a otro lugar, porque dice, óigame bien, por favor, ponga atención, Filipenses, capítulo 1 y verso 21 dice, porque para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces la muerte es ganancia para cada uno de los hijos de Dios que han creído en Jesucristo. Cambió de ser un dolor, de ser un sufrimiento amargo, de ser un terror, de ser un principado, cambió a ser una ganancia. Y esto lo podemos entender muy fácilmente. Cualquier hombre de negocios, incluso nosotros que no somos hombres de negocios, si invertimos 1,000 quetzales y de ellos sacamos 3,000, ¿quién dice que esa ganancia no es buena? ¿Quién dice que esa ganancia no es favorable? Pero ahora dice aquí que la muerte para los hijos de Dios es ganancia. ¿Quisiera usted, mi amigo o mi amiga, tener esa ganancia? ¿Quisiera dejar a un lado la muerte, óigame, y olvidarse de que es un dolor, que es un padecimiento? Y que venga y se torne a ser una ganancia. Nadie que invierte y gana se enoja. Nadie que invierte y gana bastante se marchita, no. Se alegra, se goza, porque su negocio, siempre que sea lícito, le está dando una ganancia. Entonces podemos ver, como dice la palabra de Dios, que el final del negocio es mejor que el principio, porque cuando nosotros los hijos de Dios muramos, es una ganancia para nosotros. Es una ganancia entera, es algo muy importante en nuestras vidas, es algo que necesitamos. Por eso, en este momento hablamos de que usted, amigo y amiga, esté donde esté, y escuche esto y vea esto. Venga y se arrepienta, que venga a los pies de Jesucristo. Y entonces la muerte ya no será dolor. Y entonces ya en la agonía no llamaremos a nuestra abuelita, no llamaremos a nuestro papá, a nuestra hermana, a nuestra esposa, porque vamos a morir, sino diremos, gracias Señor, porque voy a estar en tus brazos. Gracias Señor, porque salgo de este lugar de aflicción para cada hombre. Porque esta tierra es un lugar de aflicción para cada uno de los seres vivos que vengan a esta tierra. Ahora, yo quiero ir concluyendo porque me interesa orar por las almas que quieran venir a los pies de Jesucristo. Hay dos pasajes muy importantes que nosotros queremos ver, pero veamos una vez más Filipenses 1:21. Porque para mí, hablando Pablo, oiga, dice, el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí, no sé si usted, mi hermano, mi hermana, puede decir eso abiertamente o todavía le tiene miedo a la muerte. Dirá alguien, pues que él ya está en el ocaso de su vida, por eso. No, todos, porque nadie sabe en qué momento va a morir. Óigame,
Es muy importante saber esto. No lo sabemos, mañana no sabemos si despertamos. Dice la palabra de Dios que el presente es nuestro, el mañana es de Dios. No lo sabemos, no sabemos qué puede pasar. Por eso es necesario venir a los pies de Jesucristo, y entonces el vivir será en Cristo y el morir una ganancia. Veamos estos dos pasajes. Primera de Juan 3:5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Él vino a la tierra para borrar nuestros pecados. Y en el pasaje vimos que el aguijón de la muerte es el pecado. Dice que Él vino a quitar nuestros pecados. Es decir, que cuando usted y yo venimos a los pies de Jesucristo, a la hora de morir, oiga, no tenemos pecado. Es decir, que ese aguijón ya no se enseñorea de nosotros. Le voy a decir algo con mucho amor. Cuando mi padre murió, es un paréntesis, me llamó 5 minutos antes de morir. Y yo le dije: ¿cómo está? Y él me dijo: bien, mijo. Y con Dios en paz, mijo, no te preocupes. Qué precioso oír esto del Padre. Era la hora de morir, eran 5 minutos antes. Entonces usted está bien con Dios. Sí, mijo, me dijo, estoy tranquilo, no te preocupes por mí. Y me dio unos consejos que no voy a decirle, ¿verdad? Pero yo vi que mi padre murió con una sonrisa de oreja a oreja. Y es porque era esa muerte ganancia para él. Había creído en Jesucristo, había recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador, porque ya lo vimos en Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y el texto dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él quita nuestros pecados. Yo no sé qué usted haya hecho, mi amigo, porque cuando no conocemos al Señor, incluso a veces cuando ya conocemos al Señor, hacemos cosas que ni siquiera nos damos cuenta, pero cuando no conocemos al Señor, nuestra vida es enteramente en pecado. Todo lo que hacemos es en pecado, porque las cosas que se hacen hay que hacerlas para Dios con amor, con mucho amor. Óigame, entonces, si Él quitó nuestros pecados, cuando la muerte llegue, ese aguijón ya no está. Porque dice que el aguijón de la muerte es el pecado. No sé si usted puede entender eso, mi amigo, mi amiga. El aguijón de la muerte es el pecado, pero Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados. Entonces, cuando la muerte llegue, ese aguijón se desapareció. Y veamos el último texto, Efesios capítulo 2 y verso 1. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida porque no estando a los pies de Jesucristo, no habiendo reconocido a Jesucristo como Salvador, estamos muertos en nuestros pecados. Por eso el texto anterior dice que Él vino a quitar nuestros pecados. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que toda persona que no ha creído en Jesucristo, que no ha creído en el Evangelio, que no ha creído en las buenas nuevas, está muerta en sus pecados, es esclava de sus pecados. El ebrio dice: yo no quiero, o el borracho dice: ya no quiero tomar, y se esfuerza, pero cuando se le enciende el switch, ya no puede parar. Es un demonio que lo lleva hasta que tome, hasta que se embriague. De la misma manera el adúltero, de la misma manera el fornicario, de la misma manera el ladrón. Ya no quiero esta vida, ya no quiero hacerlo, pero cuando el switch se le enciende, o sea que el demonio llega, porque esos espíritus inmundos tienen un ciclo. Vienen y lo tocan y usted hace lo que les dijo o lo que le dijeron y luego se van. Y van dando y dan su vuelta al ciclo y regresan otra vez y hacen que usted haga lo que ellos quieren. Por favor, en esta hora, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana que ha pensado regresarse
de los pies del Señor, porque esta pandemia ha definido a muchos y seguirá definiendo a muchos, porque vienen cosas más difíciles que solo aquel que esté arraigado en el verdadero olivo resistirá. Porque dice la palabra de Dios que no son las ramas las que alimentan a la raíz, sino la raíz a las ramas. Y esa raíz se llama Jesucristo. Si estamos agarrados de Jesucristo, todo lo tenemos. Él nos da la fuerza, Él nos alimenta, Él nos da lo que necesitamos y nos saca victoriosos cada minuto de nuestra vida. Yo he terminado el mensaje en esta hora. Por favor, mi amigo, atienda. La muerte es que el alma se salga del cuerpo y tiene muchas características y no favorables para nosotros. Todas son dolorosas, todos son sufrimientos. Entonces, yo le invito que usted venga a los pies de Jesús. Dejemos ya esa vida de pecado, dejemos ya esa vida de ser esclavos del vicio, de ser esclavos de todas las cosas malas que se hacen. Porque muchas veces lo hacemos porque todos los hacen y para que se sientan bien con nosotros también lo hacemos. No, esta es la valentía del hombre, apartarse de todo ello. Yo quisiera orar por usted que quiere recibir al Señor como Salvador, por usted que viene a los pies del Señor en esta hora, por usted, mi hermano y mi hermana, que quiere reconciliarse con el Señor y alejar de usted esas características de la muerte que un día va a llegar, porque va a llegar si el Señor no viene antes. Ahí donde usted está, mi amigo, ahí donde usted está, mi hermana, ahí donde está mi hermano, cierre sus ojos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias porque el mensaje ha sido dado y es algo que tú pusiste en cada uno de nuestros corazones, como los hermanos que también vienen a predicar. Te rogamos que toques los corazones, que tu mano poderosa y bendita, que es poderosa, llegue a los corazones de las personas, de los amigos que no conocen tu palabra, que no te conocen a ti, y toque sus corazones. Por favor, Señor, pon espíritu de arrepentimiento en cada uno de los corazones. Redarguye esos corazones con tu bendita benignidad. Y pon el querer como el hacer de recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador, reconociendo ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, reconociendo ese derramamiento de esa sangre preciosa, bendita, carmesí, que tiene poder de limpiar, de lavar y de perdonar nuestros pecados y de regalo darnos vida eterna. Mira aquellas personas, Señor, que están siendo alcanzadas por el coronavirus, las que ya están en el proceso, las que han sido salvadas de ello, las que han sido sanadas de ello. Dales oportunidad de salvación. En el nombre de Jesús, porque tu palabra es clara cuando dice, en su angustia se acordarán de mí. Pero tú eres Dios de amor. Tú eres Dios de misericordia, por eso clamamos por las almas, en las naciones, en los pueblos, en las ciudades, porque dice tu palabra que no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ten misericordia de las viudas, de los huérfanos, de los ancianos, los indigentes, los borrachos, los drogadictos, las prostitutas, los que están en la eminencia, los que están encarcelados justa e injustamente, los que andan haciendo maldad, iniquidad y pecado. Señor, por favor, los minusválidos, los enfermos especiales, los ciegos, los mudos, los sordos, Señor, los desahuciados por los médicos, los enfermos mentales, los discapacitados, incluso aquellos que están siendo despojados de sus pertenencias ilícitamente. Toca sus corazones, tráelos a tus pies, porque eres tú el único que cambia, eres tú el único que transforma, eres tú el único que tiene poder, Señor. Y nosotros para ello podemos testificar que somos milagros vivientes y caminantes, porque has cambiado nuestra vida. Tu mano poderosa y bendita sobre cada una de las personas, sobre cada una de las almas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.
Y también te rogamos que los hermanos que están reconciliando contigo, tú vengas y tomes su mano nuevamente y no la sueltes nunca, Señor. Dale de tu amor a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias en esta hora. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por esta oportunidad de poder venir y compartir tu palabra cuando no lo merezco. Yo sé que no lo merezco, pero lo disfruto, Señor, porque tú eres grande, poderoso y fuerte. Gracias, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.